Y miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas. En esta oportunidad vamos a ver cómo los X-Men pasaron de ser un fracaso a un éxito absoluto. Así es, miembro del Escuadrón del Cómic, si hoy en día te hablo de los X-Men, seguramente vas a pensar en un éxito absoluto. Acaparan toda la atención en las viñetas, acaparan la atención en la gran pantalla y acaparan la atención también en el tema de la animación. Pero ¿qué pasa si yo te digo que en su momento la serie de los X-Men en los cómics estuvo a punto de ser cancelada? Así es. Así que en esta edición de las video reseñas vamos a ver cómo esta serie, que prácticamente no le importaba a nadie, pasó a ser una de las más importantes, si es que no la más importante cabecera de Marvel Comics, y que prácticamente durante una década sostuvo precisamente a la editorial. Así que no perdamos más tiempo y veamos cómo los X-Men pasaron del fracaso al éxito absoluto. Los primeros años. Para entender la historia debemos remontarnos a septiembre de 1963. La dupla de Stan Lee y Jack Kirby estaba cosechando éxitos por doquier. Todo lo que lanzaban prácticamente era oro puro. Estamos hablando en una época donde estaban naciendo personajes como Spider-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos, Thor, los Avengers y todos los personajes clásicos de Marvel que te puedas imaginar. Todos estos personajes tenían una característica en común. Sus poderes eran, ya sea por un experimento científico, por un error de un experimento científico, alguna bomba gamma o algo así, pero de alguna otra manera todos sus poderes nacían acerca de algo, eran consecuencias acerca de un acto propiamente tal. Pero Stan Lee dijo, ¿y qué pasa si hacemos personajes, inventamos nuevos personajes, pero en vez de dedicarnos tanto a saber cómo obtuvieron sus poderes, simplemente nacen con ellos? Así es, simplemente nacen con poderes. Y es así como nace el concepto de los mutantes. Estos personajes que nacen básicamente con los poderes y no tienen que pasar por ningún experimento o accidente científico entre medio para poder desplegar precisamente todas las habilidades que tienen y vivir las aventuras que nosotros vemos en los cómics. Así es como nacen los X-Men originales. El equipo original estaba compuesto por Cíclope, Jean Grey, entonces Marvel Gear, la Bestia, el Ángel y el Hombre de Hielo, liderados por el Profesor X y enfrentando a Magneto. Aunque el concepto de la metáfora de la discriminación y los derechos civiles ya estaba plantado tímidamente, esta primera etapa carecía de la fuerza de otras cabeceras. Los personajes se sentían planos, sus trajes idénticos de entrenamiento no llamaban la atención y las historias se sentían como una versión genérica de jóvenes con superpoderes. Mientras Spider-Man y los Cuatro Fantásticos vendían cientos de miles de copias mensuales, los mutantes avanzaban a tropezones. La irrelevancia editorial. A finales de los años 60 la situación se volvió derechamente crítica. A pesar del esfuerzo de grandes autores que pasaron por la cabecera como Roy Thomas o el espectacular dibujante Neil Adams, quienes intentaron modernizar el show, el daño ya estaba hecho. Los lectores simplemente les había dado la espalda a los X-Men. Para 1970 las ventas habían caído prácticamente a un punto intolerable por parte de la editorial. En el número 66 había que tomar una decisión: o se cancelaba la cabecera de los X-Men o continuábamos de alguna manera. La editorial tomó una decisión curiosa, por decirlo de alguna manera. Si bien no contrataron a nuevos escritores y a nuevos dibujantes para continuar en la cabecera desde el 66 en adelante, lo que se hizo fue reeditar historias. Es así que tenemos desde el número 67 hasta el número 93 solamente refritos, solamente historias que ya habían sido publicadas anteriormente, pero que ahora continuaban o eran republicadas nuevamente, aunque con otra numeración, continuando la numeración que había anteriormente. ¿Por qué hizo esto la editorial? Básicamente para no perder el espacio que habían conseguido con los X-Men, un espacio en cuanto a ventas se refiere. Y seguramente no se explica muy bien el tema de los derechos, pero precisamente para no perder el tema de derechos de los nombres de los X-Men. El tema de derechos de autor quizás no funcionaba tan bien como funcionaba ahora, y es por eso que se decidieron continuar la cabecera. Y es así que durante 5 años solamente se publicaron historias refritos, historias que ya habían sido publicadas anteriormente de los X-Men, o sea, historias repetidas. Pero todo cambiaría cuando se quiso precisamente reformar todos los X-Men, y ahora sí de una manera bien hecha. La redención de los mutantes.
Pero en 1975 ocurrió el milagro. Marvel necesitaba expandir su mercado internacional y el editor Roy Thomas junto al guionista Len Wein decidieron que los X-Men eran el lienzo en blanco perfecto para un experimento. Así se publicó el histórico Giant Size X-Men número 1 ilustrado por Dave Cockrum. El concepto fue brillante. El equipo original es capturado en una isla viviente llamada Krakoa, obligando a Javier a reclutar a un nuevo grupo de mutantes de diferentes partes del mundo. Aquí es donde entran en escena Tormenta de África, Coloso de la Unión Soviética, Nightcrawler de Alemania y un personaje canadiense que venía de pelear con Hulk, Wolverine. Poco después, un joven guionista llamado Chris Claremont tomó las riendas de la serie y lo que hizo fue pura magia literaria. Claremont transformó el cómics en una auténtica telenovela de superhéroes de altísimo nivel. Se enfocó en los traumas, los romances, los conflictos de personalidad y elevó la metáfora de la discriminación social a su máxima expresión. Acompañado por el legendario dibujante John Byrne, Claremont firmó obras maestras absolutas de la historia del noveno arte como la saga del Fénix Oscura y Días del Futuro Pasado. Los X-Men ya no eran un cómic genérico de acción, eran relatos complejos de ciencia ficción, tragedia griega y drama humano. Los lectores enloquecieron, las tiendas no daban abasto, la redención de los mutantes había comenzado y no había forma de detenerlos. Su importancia en Marvel. Durante los años 80 y 90 dejaron de ser una historia importante para transformarse en el motor y pilar fundamental del eje económico de Marvel Comics. Es así como también dentro de la editorial vieron el potencial y dijeron, ¿qué pasa si expandimos el universo mutante dentro del mismo universo Marvel? Fue así que aparecieron otras series relacionadas con el universo mutante o que venían directamente de la serie de los X-Men. Estamos hablando de series, por ejemplo, Los Nuevos Mutantes, Excalibur, X-Factor, Cable, X-Force, Generación X y tantas más que fueron saliendo en el camino, convirtiéndose precisamente los mutantes en un pilar fundamental y casi de importancia máxima dentro de la editorial, siendo, como lo había dicho anteriormente, el eje económico, el motor fundamental de la economía de Marvel Comics. Y así fue prácticamente durante una década. El punto álgico de esta dominación cultural ocurrió en octubre de 1991 cuando se lanzó el nuevo X-Men número 1 a cargo de Chris Claremont y el dibujante estrella Jim Lee. Este cómic fue famoso por sus portadas desplegables y también por sus portadas que se conectaban para formar un gran dibujo. Este cómic, el X-Men número 1, vendió 8 millones de unidades vendidas en Estados Unidos, convirtiéndose hasta el día de hoy en el cómic más vendido en la industria norteamericana. Seguramente este cómic también se expandió a Canadá, donde también hablan ahí inglés, y que seguramente también lo distribuían para allá y seguramente en otros países, entonces puede haber aumentado la cantidad en algo más de 8 millones. Pero lo importante es que se vendieron 8 millones de copias, un número impensado al día de hoy. Así que hay que tenerle respeto a ese cómic, mucho respeto, y también agradecerle porque expandió la mitología mutante a más allá de lo que nosotros creemos. La importancia de los X-Men para Marvel fue tal que, cuando la editorial cayó en la bancarrota a mediados de los 90, fueron justamente los derechos cinematográficos de los mutantes los que salvaron financieramente a la empresa al ser vendidos a 20th Century Fox. Los X-Men abrieron las puertas del cine de superhéroes moderno en el año 2000, salvaron a Marvel en el papel, la salvaron en los bancos y redefinieron lo que un cómic de superhéroes podría llegar a transmitir a nivel social. Conclusiones. En conclusión, la historia de los X-Men es el recordatorio perfecto de que en la industria del cómic no existen malos personajes, sino malas ejecuciones, lo que nació como un proyecto hecho sin muchas ganas en 1963 y que pasó un lustro viviendo de las rentas y las reediciones en el más absoluto de los olvidos, se transformó gracias a la visión, la diversidad y el talento de autores comprometidos con la franquicia más querida en la cultura pop. Y ahora yo les dejo una pregunta a ustedes. ¿Conocían este pasado oscuro de los X-Men? Pues bien, yo admito que cuando conocí a los X-Men lo conocí en la cresta de la ola, cuando estaban en la serie de 1992 transmitiéndose en ese tiempo y todos estábamos pendientes de los canales que lo transmitían. En ese tiempo, si no me equivoco, aquí en Chile lo transmitía Canal 13. Estábamos todos pendientes a cómo iba la serie.
también empezaron a llegar los cómics de manera masiva. Entonces también estábamos todos pendientes a los cómics en esos momentos. Así que, ¿cómo los conocieron ustedes? Yo los conocí precisamente en la cresta de la ola, cuando fueron más famosos en los años 90. No hace mucho me enteré precisamente del pasado oscuro de los X-Men. ¿Ustedes lo conocían? Déjenmelo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo Un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí les dejo una lista de reproducción, obviamente de los X-Men, para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopeque y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.